Gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. Ante la agresión del gobierno de los Estados Unidos en contra de México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador actuó conforme a los principios nacionales que han hecho valer el respeto internacional hacia nuestra nación. Nuestro gobierno no cedió ante la presión ni ante el intento de desatar una guerra comercial con otro país, ni ante la posibilidad de dirimir esta controversia que planteaba el presidente de los Estados Unidos mediante la vía de la tensión internacional o la sumisión de nuestro país ante una potencia extranjera. Fue mediante el diálogo y no mediante la fuerza que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, logró evitar que el gobierno estadounidense aplicara un arancel del 5% a las exportaciones mexicanas, lo que hubiera sido un duro golpe a la economía nacional y también una agresión en contra de los consumidores norteamericanos, quienes hubieran tenido que absorber en el precio final de los productos el costo del chantaje de Donald Trump contra México. Estados Unidos es el principal receptor de los productos manufacturados en México. El total de las exportaciones de nuestro país en 2018 ascendieron a los 450,920 millones de dólares. Las exportaciones a Estados Unidos fueron de 331,155 millones de dólares, lo que representa el 73,44% del total de nuestras exportaciones. Otros destinos de exportación son Canadá con el 5,3%, China con el 2,14%, Alemania 2,1% y Japón 1,3%. Lamentablemente, el intercambio comercial de nuestro país con Latinoamérica es muy limitado. A Brasil se exporta apenas el 1,12%, a Colombia el 0,8%, Chile 0,52%, Guatemala 0,42%, Perú 0,35%, Argentina 0,31%, Panamá 0,28%, Venezuela 0,25%, Costa Rica 0,22% y El Salvador 0,18%. Como se advierte, la mayoría de los países latinoamericanos están por debajo del 1%. México exporta 47,920 millones de dólares en autopartes, 34,148 en automóviles, 33,752 en camiones para transporte, 24,917 millones de dólares en unidades de memoria y computadoras, 14,721 millones de dólares en aparatos eléctricos y 14,445 millones de pesos en petróleo crudo, 13,460 millones en equipo de telecomunicaciones, 10,758 en motores y partes de motor, 9,149 millones de dólares en pantallas planas y equipo médico, principalmente 7,867 millones de dólares. Por esa razón, hubiera impactado directamente en los costos de producción de las plantas instaladas en México con la consecuente pérdida de los empleos y una reacción en cadena no deseada para nuestro país. Por eso, no podemos menos que reconocer la acertada, prudente y serena reacción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que impidió una escalada no deseada en nuestra relación con quien resulta ser nuestro principal socio comercial y además nuestro vecino más próximo. No podemos hacer menos que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezó la negociación en representación del Gobierno de México con el apoyo de amplios sectores de nuestro país, aunque con el público rechazo de opositores. Estos actuaron sin duda obedeciendo un impulso visceral, mezquino y desoyeron el reclamo social de unidad nacional que es tan indispensable en todo momento y más en las épocas de crisis. Mienten quienes aseguran que México se doblegó ante Estados Unidos o quienes aseguran que Andrés Manuel López Obrador claudicó ante las exigencias de Trump. Su visión es limitada y se fundamenta en un ánimo descalificador y malinchista. Ya hubiéramos nosotros visto las reacciones si derivado de esta amenaza
del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, esta se hubiera llevado a cabo, el golpe durísimo a la economía y, por supuesto, poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, conocido como TEMEC, entonces sí hubieran dicho que México debió haber actuado como lo hizo, con prudencia, con serenidad, pero sobre todo con inmediatez, para tener antes de la fecha establecida en el plazo una solución que permite que la economía se mantenga, que las inversiones se mantengan y que no se pierdan empleos. No nos equivoquemos, la negociación con los Estados Unidos es uno de los logros más trascendentes de los últimos días, porque más allá de los resultados en sí, México le ha demostrado al mundo y particularmente al gobierno de los Estados Unidos que creemos en el diálogo y en la amistad entre las naciones y que nuestro gobierno tiene la capacidad suficiente para dirimir controversias internacionales sin recurrir a la agresión, sino oponiéndose a ella y con la suficiente capacidad para construir puentes y derribar muros. Se ha centrado una buena parte de las críticas en un tuit que hizo el presidente de Estados Unidos sobre las compras de productos agrícolas que México se habría obligado a comprar a Estados Unidos. Este que tengo aquí es el documento oficial traducido al español que emitieron conjuntamente las dos delegaciones, tanto de Estados Unidos como en México. No hay en esta declaración ningún apartado, ni siquiera mención a lo que se refiere en el intercambio de productos agrícolas. Hay dos temas básicamente y la crítica se ha centrado principalmente en el tema migratorio, pero de mala fe han ignorado la parte sustantiva del acuerdo que logró México y que doy lectura en este momento y que se refiere a la estrategia regional. México y los Estados Unidos reiteraron la declaración del 18 de diciembre de 2018 en la que ambos países se comprometieron a fortalecer y a ampliar la cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México y Centroamérica para crear una zona de prosperidad. Ambos países reconocen los fuertes vínculos entre el crecimiento económico en el sur de México y el éxito de la promoción de la prosperidad, el buen gobierno y la seguridad en Centroamérica. Estados Unidos reiteró su beneplácito al Plan de Desarrollo Integral lanzado por el Gobierno de México en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover estos objetivos. México y los Estados Unidos liderarán el trabajo con socios nacionales e internacionales para construir un Centroamérica próspero y seguro y así abordar las causas subyacentes de la migración, con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias en casa. Esta es la estrategia de la agenda internacional del gobierno de López Obrador. Generar condiciones de vida para las familias en sus regiones. Esta es la parte más importante del acuerdo logrado con Estados Unidos, el desarrollo regional que México ha emprendido desde el inicio de este gobierno. Y para quienes todo lo ven con un panorama desolador, quiero leerles el tuit que escribió José Antonio Meade Curi Breña, que fue el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional en la pasada elección, y dice: frente a condiciones muy complejas, hay que reconocer el mérito de haber logrado un acuerdo en las negociaciones encabezadas por el secretario Marcelo Ebrard. Aplicar aranceles hubiera generado un gran daño a nuestro país
y a la economía de la región. Hasta aquí mi participación, diputada presidenta. Presidenta, para hechos. Para hechos. Diputada, para hechos, se abre el registro. Diputada